Bueno, hola a todos, bienvenidos a este conversatorio que hemos iniciado, impulsado desde el Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Yo soy Gonzalo Lagos y estamos junto a Alejandra Gatti desde Madrid, coordinando y moderando este conversatorio junto a Fiebre Ediciones, un colectivo editorial radicado en México, y un colectivo México-Uruguayo llamado La Liga Tensa, con quienes vamos a conversar un poco hoy acerca de su trabajo y también la relación que establecieron entre sus procesos y sus investigaciones. Me interesaba, antes de dar la palabra, poder enmarcar un poco esta conversación. Nos parecía importante entender que desde el Parque de la Memoria, como espacio de memoria, de arte también, nos posicionamos frente a este proyecto y decidimos invitar a este proyecto porque encontramos varias similitudes y varios puntos en común, sobre todo en términos de perspectivas críticas. Cuando trabajamos desde el arte contemporáneo, el Parque de la Memoria es un espacio de memoria, pero que desde el arte contemporáneo intenta reflexionar, aludir, representar también la relación entre la violencia política que atravesó nuestro país, ese pasado traumático, y la mirada sensible, poética, etcétera, que puede aportar el arte contemporáneo a estas reflexiones. Y en ese sentido, el arte contemporáneo es el núcleo que organiza estas discusiones críticas en todo su programa curatorial y educativo, con ciertas demandas sociales que están ocurriendo también en nuestra contemporaneidad y que como institución nos posicionamos frente a eso también a través de nuestra programación artística, educativa, pedagógica, etc. En ese marco, invitamos a estos dos colectivos a poder conversar, intercambiar y problematizar algunas cuestiones, porque hay algo interesante que es cómo vienen documentando ciertas acciones vinculadas a la memoria activa, al arte, al vínculo entre arte y política, a esos imaginarios también de artistas y activistas que han permitido también intervenir en esas esferas durante distintas acciones que ahora vamos a ir mencionando y bueno, como detallando más en profundidad. Antes de eso voy a presentarlos brevemente y luego le doy la palabra a Alejandra, mi compañera. Fiebre Ediciones es un proyecto editorial, artístico y pedagógico conformado desde 2016 por los artistas mexicanos Antonio Medina y Carla Lamoshi, cuyo objetivo es investigar y difundir las prácticas creativas realizadas en Latinoamérica a partir de la década de los 80. Se interesa por recopilar las historias de quienes, sin necesariamente llamarse artistas, han desarrollado estrategias creativas para luchar en contra de la violencia y el miedo de su contexto social y político. Por otro lado, La Liga Tensa es un colectivo México-Uruguayo de investigación coreográfica enfocado desde el 2015 en el estudio de movilizaciones de protesta y movimientos sociales. Está integrado por Lucía Nasser, Nadia Lartigue, Estel Bogrig, Juan Francisco Maldonado y Carolina Guerra. A partir del pensamiento coreográfico, abordan la manifestación como el movimiento de los cuerpos en masa, la relación entre cuerpo individual y cuerpo colectivo, la performatividad de las acciones de protesta y su reverberación mediática. Para su última publicación, Que no se calmen las aguas, Fiebre Ediciones invitó a la Liga Tensa a realizar un cuadernillo llamado No, que no se calmen, que acompaña estas tres publicaciones. Ale. Bueno, gracias, Gon, por la presentación y gracias a todas por compartir este espacio con nosotras. La verdad que estamos súper contentas porque desde que conocimos el proyecto en el Parque de la Memoria hace unos años, gracias a Gon, que bueno, que participó un poco, después capaz quieren contar un poquito mejor ustedes, pero bueno, desde el momento en que llegó el proyecto de Fiebre y en particular esta publicación Que no se calmen las aguas,
nos pareció un proyecto súper interesante, desde esta idea de, bueno, de ser un proyecto independiente que en algún punto expande los límites de lo meramente editorial, que ahora lo vamos a desarrollar a lo largo de la charla, y también desde introducir un abordaje diferente en la manera de documentar y acceder a determinados accionarios y acontecimientos históricos. La idea un poco de la charla va a ser focalizarnos en esta publicación, Que no se calmen las aguas, este dispositivo editorial que consta de 3 libros, y el cuadernillo que comentaba Gon recién en la presentación. Son 3 accionares, recupera 3 accionares históricos realizados en diferentes países y décadas, que brevemente voy a leer de qué va cada uno. El primer libro está dedicado a la acción titulada Hay Sudamérica, realizada el 12 de julio de 1981 por el CADA, el Colectivo de Acción de Arte en Santiago de Chile. El segundo libro profundiza sobre la protesta realizada por la ANSIES, la Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata, el 12 de octubre de 1992, durante la conmemoración del 500 aniversario de la conquista de América, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, México, que marca un poco la futura aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y por último, el tercer libro, que está dedicado al GAC, al Grupo de Arte Callejero, en específico al proyecto Aquí Viven Genocidas, realizado a partir del 2001 en Buenos Aires, proyecto que también fue parte de una exposición antológica que hicimos en el Parque de la Memoria, que se llamó Liquidación por Cierre en el año 2017. Básicamente, y para ya darles la palabra a ustedes, nos interesan como 3 focos o 3 ejes en torno al proyecto que tienen que ver principalmente con esta dimensión performática de las manifestaciones y de estas acciones que son las que acabo de enumerar, que forman parte de la colección. La idea de la mirada coreográfica en estos casos investigados, bueno, que es un núcleo y un foco que tal vez de la mano de la Liga podamos como profundizar, y esta idea de la coreografía como un campo de conocimiento, que es un concepto que atraviesa el proyecto. Y finalmente, cómo desde lo editorial o cómo esta mirada puesta en el movimiento se traduce a un dispositivo editorial. Entonces, bueno, yo para empezar, y si quieren, nos gustaría, bueno, que cuenten tal vez un poquito el origen del proyecto de Fiebre, cómo surge, desde dónde se enuncian, y bueno, y un poco tal vez la relación con la Liga Tensa, o el momento en el que deciden articular para hacer este trabajo. Carla, si querés. Bueno, está bien. Bueno, yo soy Carla Lamoyi, soy una de las integrantes de Fiebre. Antonio Medina, que es la otra persona que es parte de este proyecto, no pudo venir. Pero bueno, nosotros partimos este proyecto a partir de darnos cuenta que no sabíamos nada de lo que sucedía en el sur, ¿no? O sea, como de este como desencanto de darnos cuenta que en las escuelas de arte, porque nosotros somos de formación artistas, siempre estaba focalizado en aprender lo que se había hecho en Estados Unidos, en Europa, ¿no? De dónde viene el arte, de alguna manera. Y ya teníamos como este gusanito y nos fuimos a Honduras, y estando ahí, pues sí, nos dimos cuenta que efectivamente no sabíamos nada, ¿no? Ni siquiera de un país que está relativamente cerca de México y que aparte, pues comparte contextos culturales, aparte de territorio, sí, varias cosas, ¿no? Como culturas, el tipo de comida, etcétera. Y cuando estábamos ahí haciendo un proyecto de arte, nos dimos cuenta que también todo estaba relacionado, ¿no? O sea, que no se puede hablar de arte o de algo que pasa en un momento sin tomar el contexto en el que está sucediendo. Entonces, todo estaba como concatenado. Y eso, o sea, estas cosas que les digo que nos dimos cuenta, fue también la manera de establecer una línea editorial y cómo queríamos hacer libros. Decidimos hacer libros sobre prácticas creativas hechas en Latinoamérica, como les dijo Gon, porque el término práctica creativa engloba toda esta práctica que busca crear imaginario, que parte no necesariamente de una pretensión de ser arte,
pero que use herramientas estéticas para combatir la violencia en un determinado contexto y territorio, ¿no? Entonces, creo que la intención es lo que cambia, y la palabra de arte se quedaba corta para tratar de nombrar estas prácticas, ¿no? Porque puede ser desde hacer un museo comunitario hasta hacer arquitectura efímera en un campus que esté en construcción, hasta las acciones de las que vamos a hablar hoy. Baile y otras cosas que también estamos como investigando en este momento. Entonces, voy a compartir pantalla. Ay, discúlpenme. Listo. Oye, perdón. Ya se ve bien, ¿verdad? Bueno, entonces un poco de esta idea partió de hacer este libro que era más complejo, ¿no? Porque tampoco es que hagamos muchos libros, nuestra producción es lenta porque la investigación toma tiempo, juntar los recursos toma tiempo, y al final sí, como que nos detenemos más como a analizar las cosas y a pensarlas, y también pues combinado esto con todas nuestras otras cosas que hacemos para vivir. Entonces, decidimos hacer, o sea, la diferencia en este libro, que no es una monografía, sino como pequeños estudios de caso, es que pensábamos que tal vez habría libros o sea, hay libros del GAC, hay libros del CADA, ¿no? O sea, como mucho más amplios. Del ANSIES no había mucho, hay cosas, hay mucha bibliografía también del ZLN, pero nos interesaba juntarlos y ver qué pasaba cuando los juntábamos, ¿no? ¿Qué pasaba cuando juntábamos estas acciones que están separadas, tanto por territorio como por tiempo, ¿no? Porque la del CADA es en el 81, la del ANSI es en el 92 y la del GAC en el 2001. Pero creíamos, y esto era una intuición, ¿no? Porque muchas veces uno empieza cosas, por lo menos nosotros, ¿no? Sin saber hasta dónde va a llegar. Y empezamos de esta curiosidad y preguntándonos qué libros nos gustaría a nosotros leer, ¿no? O sea, no hacemos libros de lo que ya sabemos, sino de lo que queremos saber o lo que queremos aprender. Entonces todo fue como una especie de aventarnos, ¿no? Como aventar estas fichas, aventar estas ideas y ver qué pasaba. Y también por esa misma razón creíamos que era importante vincular a externos, ¿no? En este caso la Liga Tensa, que ya había trabajado y que ya había analizado desde lo coreográfico la manifestación, ¿no? Entonces sentíamos que eran como unos cómplices que nos iban a ayudar a acabar como de cuajar todas estas intuiciones que teníamos, y también la conversación y como ir y venir nutre también la forma en la que fuimos a hacer, la que decidimos hacer los libros, ¿no? Entonces ese es un poco como empezamos y como decidimos unirnos. Y también algo importante es que los archivos o la forma en la que decidimos investigar, como que cada uno tiene su cualidad, ¿no? O sea, porque, ¿cómo decirlo? Todo nuestro trabajo es de archivo, pero algunas veces los archivos son digitales, otras veces hay que ir a buscarlos, otras veces es más como hablar con la persona y que ella te pase su USB y todos los archivos que tienen. Y siento que todas estas acciones tienen características muy diferentes, o sea, tanto en sus formatos, en el tipo de archivo, en la intención con la que se hizo, porque algunas acciones, como en el caso de la Arcada, sí partieron desde la idea de ser arte, porque ser arte era también la manera con la que podían hacer estas cosas, porque si hubieran dicho, no, es una cosa de protesta, no se hubiera podido hacer. Entonces, para ellos les servía tener licencia de artista y tener todo este tipo de protección, ¿no? Como simbólica, para poder decir que iban a volar unos aviones porque están haciendo una pieza, ¿no? Cuando al final sí estaban haciendo una pieza, pero al mismo tiempo se intentaba hacer algo en un contexto de represión total, ¿no? Como el de la dictadura chilena.
Entonces, y este archivo le pertenecía, bueno, le pertenece a Loti, que ya falleció, Loti Rosenfeld, y de Amelia El Tit, y estaba en Archivos en Uso, que es esta archivo virtual, de alguna manera, plataforma virtual que impulsan los conceptualismos del sur, que son una serie de investigadores de Latinoamérica y de España, bueno, de Iberoamérica, que se han encargado sobre todo de recuperar estos documentos de acciones artístico-políticas de los 70s, 80s, etcétera, ¿no? Entonces, ese archivo ya de alguna manera ya estaba digerido y fue como, ok, vamos a hablar simplemente de esta acción y vamos a ver cómo se relaciona con las otras, ¿no? Entonces este es el libro más pequeñito. Ay, me equivoqué. No, sí estoy bien. El libro más pequeño y ya, ¿no? Y estas son algunas imágenes. Muchos de los textos que usamos son revisiones, ¿no? O sea, en estos libros hay textos escritos ex profeso, como el caso de la Liga Tensa, y como uno que escribió Leandro Porcellini sobre el GAC, y otro sobre la ansias, ¿no? Las fotos que escribió Fermín, pero hay textos que retomamos, ¿no? Que abrimos libros y decimos, ah, este texto está bueno, ¿no? Porque también pensamos, si ya hay toda esta información, no necesariamente es, sí, necesario crear nueva información, sino como ver qué hay y reordenarlo. Entonces, en este sentido, como el trabajo de la edición es muy importante para nosotros, porque también es una manera nueva de crear otra narrativa, ¿no? O sea, editando lo que ya hay. Entonces, bueno, este es un texto de Amelia El Tit, que estaba en otro catálogo del CADA. Bueno, estas son algunas imágenes. Aquí está Loti, y no me acuerdo quién es él. Pero bueno, están por volar los aviones. Y esto es, son los stills de uno de los videos de esta acción, ¿no? Que, la que sobrevuela un avión y tira 400,000 panfletos que tienen este poema que se llama Ay Sudamérica. Y bueno, son los aviones vistos desde abajo. Y bueno, me voy a ir así poquito, ¿no? Ya esta María les contó más o menos de qué va cada uno, pero quiero hablar como de las particularidades, ¿no? En este caso, esta acción es completamente distinta a la de CADA, es 10 años después, es en México, ¿no? En Chiapas, que es un territorio que está al sureste del país, está muy cerca de Guatemala, bueno, más bien hace frontera con Guatemala, y ay, se me fue. Este fue el más complejo porque era del que menos pistas teníamos. Es una acción en la que, enmarcada en el 500 aniversario de la conquista, en el que se tira uno de los conquistadores, ¿no? Que es Diego de Mazariegos, que simbolizaba, o sea, como que seguía simbolizando este poder de la gente ladina, ¿no? De la gente no indígena sobre estas poblaciones, ¿no? Porque sobre todo, entendiendo que San Cristóbal era, que es el lugar donde estaba la estatua, era un lugar muy clasista, ¿no? Y donde había, sí, donde el control lo tenía la gente heredera de los españoles, ¿no? Entonces, esta estatua representaba el orgullo y al tirarla, de alguna manera es como declarar que ya no se tiene miedo, ¿no? O sea, que esa estatua ya no está ahí como para enfrentarnos y hacernos sentir chiquitos, porque la estatua continúa un proceso de colonización. Y eso es algo de lo que podemos hablar más adelante, porque ahora con todas las revueltas que hemos visto en Latinoamérica, todo lo que ha pasado de descontento, son los íconos que se están destruyendo, todos estos íconos que representan una opresión y que sí son historia, pero como es como la herencia que no permite que las cosas cambien, o por lo menos así lo leo yo. Y este libro fue mucho más complicado porque tuvimos que ir a buscar el archivo a Chiapas, porque el investigador que encontró las fotos las encontró mal catalogadas. Son fotos que eran de espionaje, ¿no? Para tratar de saber
quién eran los líderes de este movimiento, quién eran los líderes del EZ, y entonces los pusieron ahí traspapelados para que nadie los encontrara. Fermín Ledesma, que es un investigador, los encontró mal clasificados, publicó unas fotos y pues así un poco empezó toda esta búsqueda, ¿no? De, oye, si hay 5 fotos, él dice que hay 100, pues vamos a buscar las 100 y las publicamos, ¿no? Y entonces, fue más complejo porque no había tanta información y tuvimos que ir a buscar las pistas y hablar con la gente, pedir textos profeso y tratar de comparar cosas, porque era mucho como tratar de jugarle al detective, ¿no? Que fue algo que nos gustó mucho en específico con este librito. Y bueno, aquí está como la representación del indio, ¿no? En el cine. Y aquí está la cabeza de Mazariegos y ese chavito que está pintando dedo, como decimos acá. Ah, bueno, y se supone que esta acción en la que bajaron, que se marcó en una marcha, ¿no? La marcha contra o de conmemoración, o no sé cómo se le puede decir, del 500 aniversario, también funcionó como un ensayo para la toma de San Cristóbal en el 94, el 1 de diciembre. O sea, esto fue 2 años antes y fue la manera también como de tratar de entender cómo podían tomar la ciudad, ¿no? O sea, todo esto son como conclusiones a las que hemos llegado por leer y por pistas, ¿no? Porque tampoco es que haya algo que lo exprese. Creo que salió un comunicado hace poco del EZ que decía, ¿no? Esto, que en ese momento se levantaron y que perdieron el miedo. Eh, pero, pero sí fue mucho como tratar de hilar cosas. Y bueno, aquí está igual Diego de Mazariegos, que lo arrastraron. Y pasamos justo al libro que de alguna manera mete al Parque de la Memoria en esto, ¿no? Porque justo acababa, cuando empezamos con la idea de hacer este libro, Toño y yo, acababa de pasar la expo del GAC de los 20 años en el parque y yo me encontraba viviendo en Argentina. Y entonces como que nos hacía, o sea, ya teníamos pensadas las 2 primeras acciones y nos faltaba una tercera, y a mí el trabajo del GAC es algo que me parece muy importante, ¿no? Sobre todo eh, para hablar de cómo el arte puede aportar algo específico a todos estos movimientos sociales, porque no es que el GAC lo haya propuesto, sino como que se incluyó en todo este movimiento que estaba sucediendo en postdictadura, en esta época de la impunidad. Y en ese sentido, cuando decidimos hacer el libro del GAC, fue el Parque de la Memoria, Gonzalo, quien nos ayudó como a contactarlas, y decidimos hacer este librito que habla específicamente de la acción del 2001, que se llama Aquí viven genocidas, donde hacen una recopilación de los scratches, que es esto, marcar dónde viven los genocidas que no han sido imputados, ¿no? Que viven y están yendo a trabajar como si nada hubiera pasado. Y es una recopilación de todos estos scratches que habían hecho con hijos a partir de un mapa y un directorio. Y o sea, mi acercamiento al archivo también fue distinto, porque hubo chance de conocer a las chicas del GAC y que ellas nos hablaran de primera mano de qué había pasado y nos enseñaran las fotos en su computadora y nos dieran un disco duro, que era distinto a ir a buscar un archivo estatal, a ver si estaban las fotos, a ver si se podían escanear, que era distinto a bajarlo todo de internet o tener toda la base de datos en internet y luego pedir las que necesitaras. Entonces, por eso les digo que tanto las acciones como el tipo de archivo, como el tipo de intención, porque el GAC, a diferencia de la ANSIES, sí era un colectivo artístico, pero que luego se insertó en todas estas prácticas de derechos humanos y que le dio una visualidad a los derechos humanos. Y por ejemplo, el CADA sí era un colectivo de artistas que se enunciaban desde el arte
para hacer otras cosas, pero no se unían tanto a los movimientos, más bien creaban dispositivos como el No Más para crear herramientas contra la represión. Entonces, nosotros teníamos todas estas partes, ¿no? Como diciendo, bueno, tenemos todo este análisis, tenemos todas estas cosas que son diferentes, pero tienen puntos en común, y necesitamos a alguien que nos ayude a analizarlo, ¿no? Desde igual un lugar más sensible, ¿no? No desde lo histórico, o necesariamente desde, no sé, un análisis político, o sea, duro, pues, porque esto claramente es político, ¿no? Difundir algo que no, de lo que no hay mucho tiene que ver con una intención de que la gente lo conozca y se pueda armar un panorama más grande. Porque para nosotros también hacer esto era como una forma de combatir el pesimismo, ¿no? O sea, de ver, bueno, ha pasado todo esto a lo largo de la historia, pero siempre ha habido una respuesta que propone vida, ¿no? Que propone seguir adelante y no seguir desde la depresión o desde el miedo o desde la angustia, sino como ver cómo se puede combatir, y para eso como las herramientas estéticas son muy valiosas. Y bueno, justo otra de las cosas interesantes es que el texto que escribió Ana Longoni para la exposición del GAC en el Parque de la Memoria, los 20 años del GAC en el Parque de la Memoria, se reeditó para este libro. Entonces, de alguna manera se van conjugando todas estas cosas que hacen que estemos aquí hablando de cómo se pueden sumar fuerzas, ¿no? O cuál es la posibilidad del arte en la política, etcétera. Y bueno, aquí está igual el directorio original, y del otro lado, pues, las direcciones, que también era un proceso muy fuerte para nosotros, estar como, sí, transcribiendo todo eso, ¿no? Que hablaba de violencia, no sé, o sea, como, igual esto ya es, me estoy yendo por las ramas, pero que también hay una implicación personal a la hora de estar revisando estos archivos y decidir publicar estos archivos, también en un contexto fuera de estos países, ¿no? Porque al final la idea de hacer o de juntar todas estas historias era como tirar varias líneas, y que la gente que pon tú en Argentina conocía al GAC, al acercarse a este libro pudiera llegar a la ANSIES, ¿no? Porque pon tú que el CADA ya lo conociera, pero la gente que le daba mucha más curiosidad acá a la ANSIES podía ver lo que había pasado con el GAC y también cómo había migrado algunas de sus prácticas. Pero bueno, no sé si ya me colgué, estas son imágenes del libro, y pues ya aquí le doy la palabra a la Liga Tensa con este cuadernillo bello, que es algo que ellos hicieron, y que hicieron dibujitos de todos los archivos, ¿no? Como que juntaron todos estos archivos distintos a partir sí, de dibujarlos, de calcarlos, de encimarlos, y creo que también fue algo que le dio la vuelta, ¿no? Porque eran coreógrafos, bailarines, gente que escribe, y se pusieron a dibujar, entonces también nos pareció como algo muy lindo para este libro. Bueno, ya, me callo. Pues, si quieren, les cuento un poquito cómo organizamos el librito, y ahí vamos viendo entre Estel y Juan Fran y yo cómo les vamos contando lo más que podamos. ¿Abro el Pues, PDF? ¿Te parece bien? súper. Está buenísimo que lo compartas. Pues básicamente cuando Fiebre nos invita a tratar de hacer una especie de vínculo de los tres libros, como que estábamos entre, no sabemos si es una introducción o no sabemos si un texto que conecte los tres textos, pero la invitación era bastante abierta en ese momento, o si era una especie de póster que envolvía la cosa, pero había un interés en que pues vinculáramos un poco algo que ya veníamos pensando, que era tratar de analizar pues movilizaciones, manifestaciones en contextos más bien urbanos, sobre todo en Latinoamérica, aunque no exclusivamente, pero desde una perspectiva coreográfica. Y esto es una cosa como muy amplia que igual íbamos a ir
explicando en el camino, pero pues era como tomar herramientas de la coreografía o inventarnos herramientas que podrían ser coreográficas para tratar de tal vez analizar un fenómeno de la acción, ¿no? Un poco lo que decía ahorita Carla cuando dice, pues las herramientas estéticas de pronto ayudan a aclarar cosas desde perspectivas muy específicas, y un poco fue creo que el juego que decidimos jugar. Y entonces separamos el librito como en 5 miradas, que podrían ser como formas coreográficas de ver cada una de las 3 acciones. Y la primera fue, digamos, tratamos de ir como de lo más alejado a lo más corporal, y entonces la primera fue, lo voy a decir primero como el listado, y igual ya luego entre las 3 podemos ir explicando un poquitito de qué iba cada cosa, ¿no? Pero la primera era como teatro de operaciones, o sea, si pensamos los espacios en los que sucedieron estas acciones como teatro de operaciones, que además es una palabra que nos venía bien a nosotros como coreógrafos, pero que además tiene un uso incluso militar, ¿no? Como de estrategia militar, para entender un poco los flujos sobre los cuales sucedía cada una de estas acciones. Luego teníamos la segunda, que ya lo comentó un poco Carla, que tiene que ver con la relación de cada una de estas acciones con el arte, o cómo cada una de estas acciones conecta con el arte. La tercera son los tiempos históricos en los que sucede cada una de estas cosas y qué hace cada una de estas acciones con el tiempo, que ahorita lo explicamos mejor, en relación a pasados, presentes y futuros. La cuarta es la espacialidad de los gestos. Hay casi como si fuera un análisis corporal, gestual del movimiento, de la acción. Y el quinto es como ya más enfocado o más estrictamente sobre qué hace el cuerpo, ¿no? O cuáles son los cuerpos presentes en cada una de estas 3 acciones. No sé si queremos, Estel, Juan, Fran, igual y explicar un poquitito más cada una, creo que podría ser buena idea para que se entienda mejor. No sé cómo. Bueno, primero, como para completar lo que empezó a contar Nadia sobre como la aproximación coreográfica al análisis de las manifestaciones, es algo que nos cuesta mucho trabajo explicar porque nunca lo terminamos de tener claro. O sea, es algo que se va como construyendo mediante el proceso, pero que básicamente implica pensar a la coreografía como no la organización de los cuerpos para el baile, digamos, o no solamente, sino como una herramienta de análisis de cómo se mueven las cosas, de cómo se mueven los cuerpos, de qué pasa en términos de movimiento en el mundo, digamos, ¿no? Lo que la vuelve muy amplia, pues. Pero, entonces, nuestro colectivo de investigación, la Liga Tensa, es principalmente un colectivo, somos todas coreógrafas, pero es principalmente un colectivo justo de análisis y no de producción coreográfica, digamos, ¿no? Y entonces tomamos casos y los empezamos a pensar con algunas herramientas que hemos ido como extrayendo de la coreografía, digamos, e intentado como conceptualizar para volverlas analíticas. No sé, como por ejemplo la idea del ensayo y cómo en la coreografía se puede pensar como la repetición y el ensayo como una manera de producir una pieza, pues, mientras que en las manifestaciones aplica de otra manera, como quién de los manifestantes ensaya, quién improvisa, quién entrena, no sé, ¿no? Lo digo como un mini ejemplo para tal vez aclarar un poquito por dónde vamos. Y es sobre este tipo como de lógica, pues, que desarrollamos nuestros análisis, ¿no? Cuando nos invitaron Fiebre Ediciones a buscar estas relaciones, nos emocionamos mucho porque éramos ya fans de su trabajo desde un libro anterior, punto número 1. Y punto número 2, porque tuvimos justo, que también lo decía Carla hace rato, el chance para platicar un montón. O sea, fue un proyecto muy platicado, pues como que nos juntábamos mucho con Carla,
con Toño a discutir como por dónde podría ir la cosa, no sé qué. Y nos juntamos mucho entre nosotras tres también, entre Esther, Nadia y yo, pues a desarrollar como las ideas que iban surgiendo, que llegaron a estas 5 que decía Nadia, y ya, a eso voy. La primera, que es el teatro de operaciones, es justo un concepto surgido como de la estrategia militar, que es interesante porque la estrategia militar justo se parece mucho a la coreografía, pues, o sea, como muy literalmente, ¿no? Es una, pues es una disciplina analítica, digamos, y proyectiva que piensa el espacio y piensa el movimiento de los cuerpos. Obvio desde un lugar que no necesariamente está tan chido, pero... Entonces lo que hicimos aquí, en este primer caso, fue tal cual como un análisis estratégico del espacio, ¿no? Es decir, cómo funcionaba el espacio, cómo funcionaban los flujos en ese espacio y las dinámicas de poder dentro de este movimiento, ¿no? Por ejemplo, el ANSIES, justo como decía Carla, también es un ejercicio táctico de investigación del terreno, digamos, y de investigación como del posible despliegue del enemigo, que sería la policía o el ejército, para planear la toma de San Cristóbal de las Casas en 1994 por el ejército zapatista, ¿no? Cosa que es fascinante de pensar, pues, cómo digamos, enmascararon su propia investigación táctica militar en algo que parecía bastante más inofensivo, ¿no? En el del GAC pensamos como el despliegue espacial de los panfletos y los carteles que el GAC distribuía en zonas estratégicas alrededor de casas de extorturadores, pero también alrededor de Buenos Aires en general, y cómo esto genera una pugna por el espacio, ¿no? O cómo de manera simbólica hace una recuperación del territorio de la ciudad que antes había sido adueñado por la dictadura. Y en el caso de Sudamérica, de Hay Sudamérica, tiene más que ver con la supremacía del ejército sobre el cielo, ¿no? Un poco a partir del símbolo del bombardeo de la Casa de la Moneda que marcó el inicio de la dictadura chilena, y entonces cómo retomar el cielo de alguna forma pone en pugna ese espacio, ¿no? Por ejemplo. No sé si seguirle o quieren ustedes contar otras. Pero tampoco tenemos que explicarlo todo tan minuciosamente, ¿verdad? Ya me clavé. Sí, quizás, porque si no, sí, se podría seguir más bien como dialogando ya entre todos y que las personas van a poder ver, ¿no? Todas las partes detalladas, porque está el link al libro en internet. Claro. Entonces, yo en ese sentido no agregaría más sobre nuestra experiencia, porque creo que un poco ya se abordó lo importante de la colaboración con el libro y con... Hay una que sí esta del tiempo histórico nada más me gustaría solo explicarla porque siento que por ahí lanza pistas también un poco sobre lo que nosotros andábamos haciendo y como que nada más me gustaría tal vez tomar esta un tantito más, como porque me parece que ahí hubo una especie de hallazgo en el que nosotros mismos, bueno, para nosotros fue un hallazgo, no que haya sido un hallazgo para la humanidad, pero para nosotros, a la hora de ponernos el ejercicio de tomar una herramienta específica para analizarlo, de pronto surgió algo que nos parecía, pues no sé, como enmarcaba la cosa de otra manera, ¿no? Y entonces, como que en el caso de cómo se jugó con el tiempo en las 3 acciones, llegamos a la conclusión muy entrecomillada de que tal vez al hacer el ANSI es un ejercicio de tumbar la estatua de Mazariegos,
de alguna manera está como modificando ese pasado al que de Mazariegos hace homenaje, ¿no? Entonces, de alguna manera reconfigura el pasado, es como que si reescribiera una historia del pasado al anular la presencia de ese personaje, y nos parecía que había un ejercicio muy interesante hacia atrás, obvio también hacia adelante, pero, y además está ensayando una acción a futuro que efectivamente va a suceder 1 año y medio después, ¿no? Luego pensábamos, por ejemplo, que el GAC en Buenos Aires, al hacer, digamos, al recuperar el pasado y tomar como este archivo de quiénes son esos genocidas, estaba operando directamente sobre un presente. Y ahí estaba como diciendo, ahora nosotros somos los que tenemos como la agencia, y además nosotros tenemos los mapas, como que los mapas ya no les pertenecen a ustedes, sino también a nosotros ahora, ¿no? Entonces ahí operaba de una manera opera desde un lugar que era interesante pensar en términos de acción, ¿no? Y el caso de Santiago, de Chile, que es el CADA, en ese texto de Ahí Sudamérica y en ese papel que se lanzó, había una especie de texto medio futurista, que más bien de una manera muy sutil y muy, pues muy curiosa, como que lanzaba a un tratar de seguir ejercitando un imaginario posible, como de cómo salir de esta mierda en la que estamos, como sería en ese caso la dictadura chilena, para proyectar hacia adelante, ¿no? Y entonces ver qué se puede hacer, que después tal vez se traduce en el no más, o en como para salir de este hoyo en el que estamos. Y siento que eso, como que al nosotros ponernos un poco juegos de este tipo, de pronto nos permitía ver cosas sobre la gestualidad, sobre el manejo del tiempo, sobre ese teatro de operaciones, o sobre ¿no? qué cuerpos están en cuestión en la acción, que tal vez no hubiéramos llegado a ver eh, si no nos enmarcábamos así como con la coreografía como herramienta de ayuda, ¿no? Entonces, nada más, por eso quería hablar de esa, porque me parece como bastante ilustrativa, como de cómo de pronto algo ahí que piensa desde la coreografía ayuda a pensar un suceso histórico también, ¿no? Que no tiene nada que ver con la coreografía. Un poco para seguir, pues. Y lo otro que se me ocurría decir, no, que se me antojaba contarles también, es que cuando en algún momento estuvimos en San Cristóbal de las Casas, creo que fue en el 2018, y nos encontramos un graffiti en la calle que decía que no se calmen las aguas. Y es el graffiti que fotografiamos en esa ocasión con seguro una pésima cámara de teléfono o algo así, que se convirtió en el cintillo del libro, y que pues a nosotros nos hablaba mucho en relación al trabajo que estábamos haciendo, pero además nos permitió a nosotros insistir en el no, que no se calmen, como también desde una postura, ¿no? Pero pues fue bonito ver un poco cómo de pronto se contagiaron las cosas, y que tanto a Fiebre como a Liga Tensa nos hizo sentido, porque creo que estábamos pensando en nuestro quehacer como una forma de hacer que las aguas no se calmen del todo, ¿no? Sí, pensaba que es muy interesante. Con Ale habíamos pensado un poco esto del título, ¿no? Como esta referencia, esta acción-reacción, ¿no? Que genera la dimensión del título de la publicación, y como esa respuesta que tiene una dimensión performativa muy fuerte y gestual, ¿no? Como digo, ese no, que no se calmen, ¿no? Como nos parecía muy claro ese diálogo que establecieron entre estas dos posibilidades de trabajar con un archivo puntual, ¿no? Como ustedes desde la Liga no dejan de intervenir también un modo de documentar, ¿no? Y en ese sentido también algunas cuestiones para pensar, que me quedé pensando cuando también hablaba Carla y ustedes, y Juan, Fran y Nadia, en el sentido de que
estas herramientas visuales que colaboraron y que permitieron ampliar ese imaginario, ¿no? Y ese modo de acción política, fueron herramientas y reacciones justamente contra el olvido, ¿no? También muy, muy, muy puntuales que son importantes resaltar, porque en el Parque de la Memoria también tenemos un monumento que fue, ¿no?, impulsado por los organismos de derechos humanos y que también es una reacción y una respuesta muy importante frente al olvido. Y me parece que en ese sentido toda esta documentación, este archivo y la importancia del testimonio, ¿no?, que fue algo que también ha permitido allanar ese camino, que es nada, como desde lo institucional también es muy importante poder dar cuenta de eso, ¿no? Como desde qué lugar nosotros también nos posicionamos frente a estas cuestiones. Y creo que hay algo de lo artístico que me parecía importante mencionar, ¿no? Como yo pensaba, bueno, ¿qué es lo que convoca lo artístico, ¿no? ¿Qué convoca el arte contemporáneo hoy en relación, y esto de concatenar el arte y el contexto de lo que hablaba Carla, ¿no? Como cuáles son desde qué lugar pueden entablar diálogos, ¿no? Y desde qué lugar ampliar miradas también y ampliar posibilidades. Me quedé pensando en algo que les quería preguntar, ¿no? Como de qué manera este glosario coreográfico, por un lado pensar esto que ustedes abordan la coreografía como una práctica, perdón, como un modo de conocimiento, ¿no?, más que como una disciplina, eso me parece interesante abordar. Y hay una relación que ustedes como escinden un poco entre la idea del ensayo y la idea de la práctica, ¿no? Como si pudiesen ahondar un poquito más sobre eso, que me parece interesante, sobre todo por cómo esta idea del ensayo jerarquiza ciertas cosas, ¿no? Y la práctica me parece que, además de ser un modo de conocimiento, también habilita una dimensión afectiva muy fuerte para mí, ¿no? En este caso, como una dimensión afectiva, colectiva, que también es un poco lo que ustedes investigan cuando intervienen sobre esas manifestaciones. ¿No? Como por ahí, si quieren como comentar un poquito eso. Sí, pues cuando empezamos la investigación nos fuimos encontrando con unos videos muy interesantes que eran de cuerpos policiales ensayando, ¿no? Como de los ensayos que hacen los cuerpos de Granadero, los cuerpos policiales para reprimir la protesta. Algunos muy impresionantes, como en Corea, que tienen una coordinación realmente espectacular, y cómo se generan pues esos ensayos donde la misma policía toma el rol tanto de policía como de manifestante para ir ensayando la represión. Y nos fuimos dando cuenta que en nuestra práctica de manifestarnos, sobre todo estaba muy fresca todas las marchas que hubo, manifestaciones y marchas por el caso de Ayotzinapa. En realidad uno iba aprendiendo en la práctica, ¿no? Era muy difícil que fueras preparado para algo a priori, ¿no? Aunque es un caso muy particular de México, por ejemplo, porque una compañera chilena nos contó cómo en Chile hay una, digamos, preparación un poco más clara quizás de ciertas cosas importantes cuando uno va a la calle a protestar, ¿no? Quizás porque la represión es más directa en un cierto sentido. Y ahí empezamos a distinguir esa diferencia de que, sin decir a priori para nada que el ensayo necesariamente solo jerarquiza, pero tienden las fuerzas del orden o represivas a ensayar, mientras que las manifestantes, los manifestantes y la práctica de manifestarse justo se va aprendiendo en el hacer, que además corresponde a algo muy lógico y muy, muy claro, porque en el fondo las fuerzas represivas saben exactamente qué quieren lograr, que es mantener el orden. Mientras que cuando salimos a la calle a manifestarnos, no necesariamente, o sea, en algunos casos sí, pero en muchos otros es mucho más difuso, o sea, exactamente qué se quiere, ¿no? O hay muchas cosas en juego, o no hay una sola resolución, sino que se va construyendo, haciendo, se va construyendo esa otra forma de ser, de estar, otros tipos de sujetos políticos que justo emergen en las manifestaciones y en los movimientos. Y a la vez también fuimos luego descubriendo casos donde
interesantísimo, donde justo aparece en la manifestación la idea de ensayo, como un ejemplo muy claro podría ser el de las tesis con el violador en tu camino, un violador en tu camino, con ese performance que se volvió viral y que implicaba justo un ensayo, ¿no? Y que ahí también fue muy interesante ver, qué poderoso también es el ensayo cuando se quiere como viralizar en este caso algo, o cuando se quiere dar esa idea que a veces en los movimientos no es más polifónico, la manifestación es más contradictoria, y digamos que con ese ensayo, con una cosa muy clara, también se puede generar una quizás idea más directa y potente y unificada en un momento puntual sobre algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco es decir que necesariamente el ensayo jerarquiza o es menos importante que la práctica, pero sí fuimos identificando que, por razones, como acabo de decir, muy obvias, al manifestarnos no necesariamente sabemos, sobre todo en los últimos años, qué queremos lograr, ¿no? Entonces es más difícil poder ensayar algo, mientras que la fuerza del orden, pues está clarísimo que quieren mantener el orden. Entonces es muy fácil llevar una práctica de ensayo. Entonces, en esa tensión entre esas dos formas es que hemos estado un poco pensando también las cosas y analizando, y fue también un descubrimiento para nosotros, como, no para la humanidad, como decía Nadia, pero fue como una velita que se nos prendió al darnos cuenta, ¿no?, de esa diferencia. Sí, la dimensión, o sea, cuando ustedes hablan de teatro de operaciones, pienso que hay una dimensión de ensayo ahí, ¿no? Como digo, de mapear ese territorio, de entender el movimiento, ¿no? Como esa acción, el movimiento, esa espacialización, ¿no? Como, digo, me parece que también es una forma de, sí, como de qué modo intervenir ese territorio que es algo que me parece fundamental a la hora de pensar, bueno, cuáles fueron las estrategias que encontraron estos colectivos y estos movimientos sociales también y políticos para llevar adelante todas estas operaciones, ¿no? Bueno, que son paradigmáticas en los contextos en los cuales se realizaron, ¿no? Digo, son acciones muy, muy precisas. Yo quería decir algo, Sí. que también como que hacer este libro lo publicamos en 2019 también fue como una herramienta y como una predicción de algo que se iba a venir. Yo siento, porque pasaron cosas muy locas con ese libro, o sea, en el sentido de que como que todo está ligado de alguna manera a la manifestación, o sea, el título en realidad vino de un día que yo estaba marchando con Nadia y Estel en la marcha del 8M, y que estábamos así después de la marcha hablando en unas chelas, y salió que tenían esas fotos, que tenían ese graffiti. Y por ejemplo, nosotros mandamos unos libros, estos libros para Loti en 2019, ¿no? Justo en septiembre, octubre, y estalló ahí cuando nuestra amiga estaba yendo a dejarle los libros a Loti, y se replicó de alguna manera la acción, ¿no? O sea, ya no con un avión, pero sí sobre la plaza no me acuerdo cómo se llama la plaza, donde fueron la mayoría de las manifestaciones. Plaza de la Dignidad. La Plaza de la Dignidad, y se replicó, y bueno, mi amiga tuvo que ir a darle los libros a esta Loti mientras estaba pasando como todo esto, y también ver cómo se empezaban a caer monumentos, y en realidad desde ese momento no han parado de caerse monumentos, y poquito antes había aquí pasado lo del ángel, entonces como en una marcha feminista se pintó el ángel, ¿no? Entonces, siento que de alguna manera no, es un libro muy presente, ¿no? Aunque hable del pasado, es algo que se sigue moviendo, ¿no? Entonces es como saber cuáles son los antecedentes y por qué esto está tomando tanta fuerza, ¿no? O sea, igual fue uno de los primeros estatuas que se derribó, la de Diego de Mazariegos, pero ahora los mapuches, también en Colombia, y todo esto que está pasando. Entonces, creo que nos permite también como a partir de estos casos como territoriales empezar a tender otros puentes y ver qué está pasando, ¿no? Porque estamos en un momento bueno, vivimos en la crisis permanente, esa fue como otra conclusión, y todas estas herramientas van a seguir siendo vigentes.
y se van a resignificar y se van a añadir cosas, pero creo que eso para mí ha sido lo más importante de este libro, ¿no? Porque sí es como revisar qué pasó, pero porque realmente hace eco al presente y nos permite como posicionarnos y ver qué se puede hacer. Me parece súper interesante y algo de lo que quería preguntar tal vez va en una doble dirección, ¿no? A mí en particular, la idea del movimiento, la idea de lo coreográfico en términos del proceso de trabajo es algo que quería tal vez preguntarles, porque creo que al hablar de un dispositivo editorial, ¿no? Me parece que el movimiento está incluso implícito en la manera en la que una como lectora aborda también la publicación, ¿no? Como está desplegada en 3 libros, está esta introducción que incluso de forma gráfica tiene como pausas en la lectura. Creo que hay algo en el movimiento que también aparece en la experiencia de recorrer la publicación, y me interesaba por un lado como preguntarles un poco cómo fue el proceso de pensar cómo meterse en lo editorial contemplando como esta dimensión, y por otro lado como el movimiento hacia adelante, ¿no? Una vez terminado este trabajo publicado y teniendo este trabajo tan expansivo, como qué perspectivas tienen, ¿no? de cómo se acciona hacia afuera también la propia publicación, ¿no? Como qué ecos en otros aspectos, en otros ámbitos ha tenido la publicación, o cómo creen que también a partir de la publicación se puede accionar hacia afuera, ¿no? Como un poco esas dos preguntas del proceso y también del libro un poco hacia adelante. Bueno, pues es que creo que en realidad esa pregunta la tendría que responder Carla, porque es la que hizo los libros, pero nosotras somos las coreógrafas, entonces Claro. está como medio difícil. Sí, no sé. Tal vez la experiencia, digo, desde la liga, me imagino, Carla, ¿querías decir algo? Sí, o sea, no sé, cuando hablaste de proceso de trabajo, me acuerdo perfectamente de todos tirados en el piso, así como moviéndonos y pensando qué hacíamos, porque era muy chistoso, justo trabajar con coreógrafos, pues siempre están como rodando, aunque estén pensando, pero creo que era algo muy lindo, ¿no? O sea, como que el cuerpo estaba ahí y había que ponerle atención en cómo estaba sentado, bla, bla, bla. Y no sé, como que me quedé pensando en eso, y no, es difícil saber el alcance, el alcance que pueden tener las publicaciones hacia afuera, ¿no? O sea, igual pueden servir como un arma en una, en una manifestación y lanzando libros, pero en realidad no, creo que es eso, como tener un documento disponible, porque aparte de estar en físico, está en web, para saber qué había pasado, ¿no? Como para poder estudiar el pasado para posicionarse en el presente. O sea, eso creo que es como el mayor objetivo. Y también como proponer este pensamiento crítico, porque algo que hacíamos desde Fiebre o nuestro interés, aunque no solo, aunque no siempre hagamos libros, es difundir lo que ha pasado, ¿no? Y tener como la posibilidad de narrar muchas historias, ¿no? Que no hay una historia única, que son varias, que vienen de distintos lados. Entonces, creo que es algo muy micro, porque realmente no sé que en un contexto tan grande, ¿no? Como en estos momentos tan complejos, pueda tener como como que resuelva cosas, pero por lo menos sí te pone a pensar y al final eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que los lectores se pongan a pensar y que tal vez si lo están leyendo, donde lo estén leyendo, haga resonancia con su contexto o con sus investigaciones o con su vida diaria. O sea, en realidad es como algo a nivel micro, ¿no? Siento que los libros buscan hacer micro, política y no macro, pero también, como digo, se pueden ir a lanzar a la policía. A mí, algo que me pasa con estos libros y o sea, con la decisión de juntar estas 3 acciones como tan distintas y que además temporalmente separadas, es que, o sea, me parece que es como muy acertada esa mezcla porque permite como 3 líneas de fuga a lugares, o sea, como en direcciones como muy disímiles, pues, que
que son muy activas, pensando un poco en lo que decías, Gonzalo, sobre la memoria, como sobre la importancia de la memoria, son como líneas activas de memoria en el sentido de que no son un archivo muerto, pues. O sea, como siento que hay una diferencia entre la memoria como, digamos, un movilizador, como de resistencia, o como un recordatorio de que algo no puede volver a ocurrir, ¿no? Que quizá van de la mano, o una memoria legitimadora del sistema, como es la estatua de Diego de Mazariegos, ¿no? Que es además pues, una memoria ficticia, nadie sabe cómo era ese güey. Se inventaron pues es nada más un símbolo vacío de la colonia, digamos. Bueno, muy cargado. Pero siento que estas tres, o sea, como el aproximarte a estas acciones y revisarlas en conjunto da una sensación, a mí me da una sensación como de, que tal vez es lo mismo que estaba diciendo Carla, pero con otras palabras, como de potencia, pues, como de estas cosas están vivas y la memoria, esta memoria activa, digamos, o movilizadora, pues sí va hacia el pasado, pero sobre todo como que lo trae hacia acá, ¿no? Lo vuelve patente constantemente, digamos, y también abre horizonte, digamos. Son acciones muy esperanzadoras porque aunque lidian con cosas terribles las tres, y no las niegan, pues, pero permiten pensar en, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? Y no sé, como que dan un horizonte, una línea de horizonte que es muy bonita. Sí, y sobre todo algo como muy activo, que me parece que el formato responde como muy bien en términos de, digo, esta idea de espacializar algunas cosas o la lectura, yo abordando esto desde un lugar que no estoy familiarizada con lo coreográfico, ¿no? Pero pensar las acciones de cómo es una acción que viene de arriba hacia abajo, otra que es de abajo hacia arriba, digo, está como ahí esta idea también de las perspectivas, ¿no? Del modo de abordar, de leer un acontecimiento, incluso por el tipo de material que tienen las publicaciones, ¿no? Digo, material de archivo, textos producidos en contexto, digo, como hay algo de esta idea de los distintos focos que el propio proyecto y la propia materialidad de los libros acompaña. Entonces, en ese aspecto, digo, pensando hacia adelante, me refería más a esto, ¿no? Creo que uno se queda como con una sensación como física y activa, ¿no? Después de haber recorrido y atravesado la publicación. Bueno, a mí me parece un trabajo fantástico, chiques, el que hicieron en Sí, general. Es hermoso. A mí me quedó resonando mucho la pregunta acerca de esto, de qué queremos aprender, ¿no? Que fue algo que dijo Carla al principio, ¿no? Como digo, lo que ya sabemos ya, o sea, digo, ¿no? Como está... pero como en ese sentido que creo que es una acción a futuro, como esta idea de, bueno, ¿qué es lo que queremos incorporar a futuro o cómo lo queremos resignificar a eso que sabemos, ¿no? Y me parece que en ese sentido, y como decía Juanfran, no son tres acciones aisladas que quedaron en el olvido, en el sentido de que son archivos muertos ahí abandonados, ¿no? Y creo que también esa dimensión coreográfica y performativa, y la idea de cuerpo, que no lo nombramos, pero la idea de cuerpo me parece que es central también a la hora de pensar esto, nada, hace que esté como muy vigente, y sobre todo porque son acciones vigentes en los modos en que la protesta social se sigue organizando hoy en día, ¿no? Digo, como esa vigencia me parece central a la hora de pensar qué está pasando hoy. Digo, que no hablamos tanto de eso, pero en un contexto completamente convulsionado, sobre todo, bueno, estos focos más cercanos que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Digo, como, y esa fuerte carga de violencia que sigue apareciendo por parte del Estado, ¿no? Como desde las esferas del Estado, del Estado y esa violencia política, digo, como, por eso para mí hay algo de toda esta discusión y todo esto que atravesamos hoy que lo encuentro completamente vigente, vivo, ¿no? Como activo, con posibilidad de
¿cómo decirlo? Como de la posibilidad de, como de nacer de nuevo, no sé, como, ¿no? Esta idea de resignificar estas acciones para reconfigurarlas, reactualizarlas, ¿no? Hay algo de eso que, pensándolo a futuro, es muy, muy, muy hermoso. Sí, quizás vendría el caso, en Occidente solemos justo pensar mucho el futuro hacia adelante y el pasado hacia atrás, pero está ese aforismo aymara muy bonito que justo lo que plantea es que lo que está adelante es el pasado, porque es lo que ves, y el futuro está atrás porque desconoces, ¿no? Entonces es un poco solo estando mirando el pasado que podemos estar realmente caminando en un futuro, porque el pasado es que nos va a informar con eso que va a pasar después, ¿no? Y sobre qué está pasando ahora, yo quizás quería hacer un paréntesis de la situación actual en México, porque además tiene que ver con ese graffiti que no sabemos en qué fecha se hizo, pero en 2018 lo vimos en San Cristóbal y acababa de ganar el presidente actual, supuestamente de izquierda, supuestamente no represor, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, ese graffiti, no sé si lo hicieron para eso, pero sí efectivamente estamos teniendo un problema de despotencialización de la fuerza que estaba llevando los movimientos sociales y las organizaciones civiles y muchísimas cosas por una presidencia que enuncia, que quizás físicamente, en algunos casos sí, pero no muchos, no reprime, ¿no? Pero discursivamente está siendo hiperviolento, justo porque se está adueñando de yo soy, el pueblo soy yo defiendo al pueblo, o sea, nosotros somos los que están con el pueblo, y todo el que se oponga o critique termina siendo como invalidado por una otra razón. Entonces, en ese sentido, ese graffiti es muy importante, porque efectivamente aquí sí ha habido como... Dijo alguien un día que parece que en Latinoamérica cuando México está más para la izquierda, el sur se está ardiendo y viceversa, como que tienen que mantener un equilibrio geopolítico. No sé si es cierto, puede ser teoría de la conspiración o no, pero aquí en México en término masivo, grande, sigue habiendo mucha protesta y muchas luchas vivas, pero digamos que eso que se había logrado de cierta fuerza, cierto interés más de una sociedad más amplia en varios temas, se ha vuelto un poquito más confuso, ¿no? Porque al tener una ya violencia discursiva de quien está en la presidencia, que está un poco adueñándose de dónde está la justicia y quién tiene derecho a afirmar qué es justo y qué no, y se enuncia, por ejemplo, como contra lo neoliberal, cuando la mayoría de las acciones que está realizando son hiperneoliberales, en términos macropolíticos, y eso ha dividido a la población mucho, porque tenemos mucha gente que quizás por una necesidad de creer que un cambio realmente existe y va a venir, ve un gran cambio, y mucha otra que no lo ve, pero entonces termina siendo juzgada por lo que sí lo ven como alguien que se está quejando porque está perdiendo sus privilegios o porque está con la derecha, ¿no? También es muy difícil cómo te manifiestas sin terminar apoyando la fuerza opositora, que es igual o peor, o que probablemente peor de la que está ahora, ¿no? Una derecha que quiere retomar el poder. Entonces, en ese sentido, ahora aquí las aguas se han un poquito calmado en un sentido macro, lamentablemente por esta extraña situación, la verdad, que estamos viviendo en términos discursivos de un presidente que se enuncia con el pueblo y de izquierda, y que en la práctica hay muchas cosas que no lo reflejan en lo más mínimo. Muchas y muy graves algunas. Sí, un Tren Maya, ¿no? Proyecto más neoliberal de la historia. Bueno, ¿algo más, Ale, que queramos preguntar, remarcar? A mí me quedó resonando una última cosita que también en relación a esto del futuro de la publicación y todo, que como una nueva herramienta para luchar contra el miedo, ¿no? Como que también es algo que se transmite mucho desde, como luchar contra el miedo, contra la opresión, o sea, digo, que son prácticas que justamente lo que hicieron fue atravesar, como ir más allá de esa, ¿no? Como de ese parate, de ese freno que podría como leerse como miedo, como sensación de que, ¿no? Digo, pensaba en la acción del CADA y cuando ustedes desde la Liga Tensa hablaban de esto del teatro de operaciones y que decían que el cielo le corresponde al ejército, ¿no? Digo, como ahí hay como una acción
súper potente, ¿no? Y como que le da una vuelta más bueno, ¿no? Como también es interesante que no fija algunas cosas, no sé, como que les da una nueva posibilidad para mí en esa lectura. No sé, yo nunca me puse a pensar esta idea de que el cielo, ¿no? Como en ese momento el cielo era potestad del ejército, espacio del ejército, espacio, ¿no? Territorial, etc. Y digo, bueno, no sé, como que hace foco y hace luz, ¿no? Amplía ciertas ideas que para mí son muy, muy, muy interesantes en relación a cómo este diálogo lo establecen entre los dos. Así que gracias por eso. Estamos muy contentos de que puedan estar acá con nosotros. Nadia, creo que querías agregar algo, ¿no? Sí. Solo era un detalle, quería balconear a Carla, pero balconear es como decir sus secretos, pero no. No, que dentro del encuentro, creo, entre Fiebre y la Liga Tensa, así como Carla describía que tal vez nuestra primera reunión estábamos medio rodando en el piso y estirándonos y etcétera. Curiosamente a nosotros nos estaba interesando mucho acercarnos a la editorial, o sea, como no solo a Fiebre, sino como al mundo editorial, a la escritura, tratar de ejercitarnos en cómo de pronto intentar sistematizar lo que estábamos estudiando en un formato libro, básicamente. Entonces fue como una invitación que nos cayó como, no solo como anillo al dedo, sino como gran entusiasmo para lanzarnos, ¿no? Y que un poco es lo que estamos también tratando de continuar ahora. Pero curiosamente, a Carla, yo no sé si por eso, que seguro no por eso, pero pues aquí queda bien, se empezó a clavar en el baile. Y entonces a partir de otros archivos, pero pues está de pronto mucho más cercana a un estudio, tal vez también entre archivo y etcétera, de una expresión dancística que es el dancehall queen en Jamaica, ¿no? Pero entonces me parece curioso cómo de pronto, yo no sé, pero sí hay una contaminación ahí bonita que forma parte también de lo que nos pasa al colaborar, y que nada, era una anécdota que quería aportar. Es gracioso porque al final Estel me invitó a una revista a escribir como bailarina, ¿no? O sea, como performer, pero yo también luego la invité y le pedí que un trabajo que necesitaba todos los archivos de una marcha en particular. Entonces, como que siento que estamos también ahí como todo el tiempo retroalimentándonos, o sea, además de pensar qué va a pasar con este mundo caótico, o sea, sí se contaminan las prácticas al trabajar entre nosotras, ¿no? Entonces creo que eso es una buena conclusión. Y bueno, también con el parque, ¿no? O sea, como claro, cómo se puede también contaminar la institución de todas estas como propuestas y viceversa. O sea, como ¿qué uso le podemos dar a la institución también para seguir haciendo cosas? O sea, creo que eso también está bueno pensarlo. sí. Bueno, y los flujos que nos trajeron también a esta charla, que estuvo súper linda. Estaría bueno contarles que los libros pueden consultarse online, ¿no? Carla, ¿querés contar un poquito? Se pueden ver en el issue, después lo compartimos para... Sí, igual se los paso, pero todos los libros están en la plataforma de ISU. Bueno, no sé si lo digo bien, pero ahí están. Tampoco sé cómo se dice. Pero no sé si no se pueden descargar por políticas de ISU, bueno, de la plataforma, pero si lo quieren en PDF en su computadora, nos pueden escribir un correo a fiebre.ediciones o al Instagram @fiebre.ediciones y ya ahí se los mandamos. Y en Argentina no se puede conseguir en físico, pero si están en México, me pueden escribir o preguntarnos cuáles son los puntos de venta. Buenísimo. Bueno, y Gracias. ojalá puedan venir a este contexto pronto. Y que nos podamos encontrar presencialmente para seguir haciendo acciones en común, que esto no
no se corte y que permita como abrir más posibilidades. Así que les queremos agradecer un montón. Fue un placer escucharles y compartir esta conversación con ustedes, y bueno, estaremos en contacto, seguro. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias. Para nosotros es súper emocionante también interactuar con el Parque de la Memoria, porque es un ejemplo muy cabrón, o sea, es algo muy importante, y que hemos pues también leído, investigado un poquito, ¿no? Y pues sí, los queremos. Siempre bienvenidas al parque. Muchas Gracias. gracias. Gracias, chicos. Gracias. Ya.